Comienza Juanjo Basterra, periodista, que nos va a hacer una pequeña semblanza del libro. Lo más importante que quiero decir, voy a intentar ser bastante breve porque no soy yo el importante es Manuel. Con sus 81 años y 32 en prisión, salió a la calle y dijo, que creo que es un referente, no hemos claudicado. Para mí esa fue una frase que me la comentó en las entrevistas que hicimos. La primera la hizo desde la cárcel, después ya en la calle estuvimos en Madrid con él y después hace poco estuvimos en La Arboleda, en su Astieta. Yo siempre que le veo optimista, le veo con bastante profundidad en sus análisis y sobre todo le veo que está al lado de la clase trabajadora, del proletariado. Porque es verdad que desde los pactos de la Moncloa, los recortes, la presión hacia la clase trabajadora no han parado, a pesar de lo que nos digan, y solo se trabaja y se aplauden a los capitalistas, al neoliberalismo que nos está atenazando. Tenemos más precariedad, temporalidad y todas las reformas que se han hecho laborales se han hecho en contra de la clase trabajadora. Hay una pérdida continuada del poder adquisitivo, mientras los beneficios de las empresas crecen y los más ricos siguen ganando más. Solo por dar un par de datos, en la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 0,83% controla el 53% de la riqueza. En el Estado español, el 10% de los más ricos controlan algo más de la mitad de la pobreza. Seguimos teniendo mayores niveles de pobreza y hay muchos trabajadores que siguen precisamente dentro de la misma. Se calcula que más de un 15% de los trabajadores, y sigue subiendo, son pobres. Están trabajando para que gane el capital, nada más. Por eso destaco cómo Manuel me dijo cómo la burguesía imperialista puede retrasar la revolución socialista con el engaño, la compra de algunos llamados dirigentes obreros y la represión más despiadada, pero no podrá impedirla. Yo creo que esa es una de las claves que tenemos que verlo aquí, y sobre todo también me recordó que el plantel de los nuevos jóvenes, los cuadros jóvenes que forman el Partido Comunista, pues está generando también mucho atractivo y está provocando que la lucha continúe dentro de las filas. Yo simplemente lo voy a dejar aquí porque creo que Manuel es más importante que yo, evidentemente, y que nos cuente lo que quiera. Muchas gracias. He sido invitado a presentar el libro que resume las experiencias más importantes de los 50 años de resistencia del PCR, Partido Comunista de España reconstituido. Este libro lleva una introducción a modo de presentación, ¿no? Así que no hace falta presentarlo prácticamente, ¿no? No obstante, quizás sea necesario salirnos un poco del guión para sacar a la luz algunos detalles que no aparecen de manera explícita en el texto, ¿no? Y lo primero que merece ser destacado es que se trata de un trabajo colectivo, ¿eh?
las firmas que aparecen en la portada del libro así lo indican. Este detalle hay que tenerlo en cuenta porque seguramente algunos de los presentes en este acto podrá interesarse en saber la razón por la cual los autores que aparecen en la portada no están presentes en esta reunión, aunque sea solo uno, para presentar el libro. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La razón de esta ausencia es muy sencilla. Es que estos camaradas ya no están entre nosotros, ¿eh? Han quedado en el camino ya hace algún tiempo, ¿no? No obstante, es una tradición en nuestro partido ya arraigada que nos hace tenerlos en cuenta siempre de una forma, yo diría, permanente, ¿no? A través de los textos que elaboramos colectivamente en el partido, estampando la firma de sus nombres en las portadas, en las solapas, etcétera, ¿no? De manera que permanezcan en la memoria colectiva de nuestra clase y del pueblo en general, ¿no? Así que hay que partir de ahí, es un libro colectivo, pero los autores que llevan, están apuntados en la portada, evidentemente no están, no pueden ninguno de ellos presentar su trabajo, ¿no? En realidad es una obra del conjunto del partido y como tal ellos están incluidos aquí, aunque no estén presentes y yo haya marchado ya a mejor vida. Bien, aclarado este asunto, creo que es conveniente definir el contenido esencial de esta obra, ¿no? Sobre todo se trata de explicar el significado profundo, político y ideológico de esta obra que estoy presentando. Es la resistencia negada que durante un prolongadísimo periodo ha sostenido el PCR, mi partido, nuestro partido, así como el conjunto del movimiento de resistencia popular en nuestro país. Esta es la cuestión más importante que se destaca en toda la obra, desde el principio hasta el fin. Ha sido una constante de lucha, de resistencia, también de caídas, de sacrificios, que los lectores podrán comprobar a través de la lectura de los textos que fueron elaborados en distintos momentos de este largo proceso. Se ha elegido este método porque consideramos que es lo más fiel a la realidad que hemos vivido, ¿no? La esencial de este contenido, aparte de mostrar estos momentos álgidos de la lucha, es que la cuestión más importante es la denuncia de la reforma, ligada, por supuesto, a la denuncia también de los que han colaborado en ella desde el punto de vista o de la pretendida posición de izquierda o incluso comunista, ¿no? Ya, esto es lo más importante en la obra. Denuncia de la reforma como continuación del régimen y denuncia de aquellos partidos, colectivos, incluso personas que han colaborado en el encubrimiento de la permanencia del sistema, por supuesto, capitalista y sobre todo fascista en este país. Esta es lo más esencial de este trabajo, como se desprende claramente de la lectura y el seguimiento de todo este proceso, ¿no? Habría que destacar también en esta obra, quizás lo que más resalta desde el comienzo hasta el final, la actitud, la valentía, la entrega de todos aquellos camaradas y personas que se han enfrentado en este largo proceso al sistema capitalista y fascista español. Creo que esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y que merece ser destacado, por cuanto supone también un ejemplo para la presente y las generaciones futuras, ¿no? Es algo
muy digno de destacar y que tenemos el deber de tener siempre presente, ¿no? Aquí están los hombres, las mujeres, por supuesto, algunas muy destacadas, y la juventud, sobre todo la juventud obrera, que desde prácticamente los años 68, 70 y más en concreto a partir del inicio de la llamada reforma, decidieron enfrentar al régimen afrontando todos los riesgos y sacrificios que esto comportaba, ¿no? Creo que esto es muy interesante y creo que hoy se da, se sigue dando, si bien no de una forma tan destacada como en aquel periodo. Hay que tener en cuenta que también es un periodo muy concreto, un momento de crisis y de máxima agudización de la lucha, de las contradicciones, pero yo considero que ese espíritu sigue ahí, no solo como ejemplo de los que están en las cárceles o los que murieron en la lucha, sino que se desprende todavía de las condiciones de vida de este país, la permanencia del régimen, la crisis del imperialismo, lo que está ocurriendo en el exterior. Tenemos el ejemplo de Palestina, más claro, más sangrante también. Eso está fomentando ese espíritu, de nuevo, que parecía adormecido. Creo que hay un resurgimiento de ese espíritu que lo vamos a ver concretarse a no pasar mucho tiempo, ¿no? Esto, lógicamente, tiene también una deriva de tipo no solo política, sino también ideológica. O sea, no basta con el coraje, la resolución, la valentía, la entrega, sino también todo eso hay que fundamentarlo ideológicamente, teóricamente. Yo considero que un movimiento como el que se ha generado en este país durante mucho tiempo no hubiera sido posible de una manera espontánea. O sea, existía ese impulso espontáneo, revolucionario, esa rebeldía, pero eso hubiera tenido muy corto recorrido si no hubiera existido una orientación, un análisis, unos planteamientos que impulsara a la gente a emprender, por así decir, la marcha, el combate, con cierta seguridad o certeza en los resultados, ¿no? Y en parte esto ocurrió, pero no se ha completado, evidentemente. El régimen está ahí, los presos están ahí, los presos políticos. Hasta hace muy poco han estado caídos camaradas que se entregaron a este combate, a esta lucha, y yo creo que eso queda no solo en el recuerdo, sino también en la práctica que hoy están desarrollando de otra manera, modificado en cierto modo, los militantes, no solo de mi partido, sino de otras muchas organizaciones que a su modo, a su entender, también están contribuyendo a ese combate. Hay diferencias, hay matices, pero eso está ahí, sigue ahí. Yo creo que este espíritu que se ha generado en nuestro país, no solo por supuesto en Madrid, en Andalucía, y sobre todo en Euskal Herria, eso no se ha perdido, no se va a perder y va a resurgir, yo estoy convencido, con mucha más fuerza que antes. Porque las condiciones lo dan, no desaparecieron las condiciones que hicieron surgir ese combate y bueno, hay que destacar, yo creo, como una cuestión muy importante que ya afecta a este aspecto de nuestro trabajo, que podemos considerar el funcionamiento y el espíritu, los métodos de trabajo de nuestro partido, de nuestra organización. Esto es algo que destaca de manera especial al final de la obra. La obra no concluye a la última etapa, hemos considerado que es muy reciente, que todavía no es historia, que todavía no se pueden recoger todas las experiencias que abundan, es pronto para sintetizar todas estas experiencias, y considero que debíamos acabar en lo que, tratando lo que afecta al funcionamiento de la organización. ¿Cómo es posible que la organización aguante, resista y siga existiendo y se mantenga incluso más reforzada moral y lógicamente después de tantos sacrificios, de tantas muertes, de tantas cárceles y de tantas, en fin, también abandonos, que hay que tenerlo en cuenta? Y una explicación, yo creo, muy clara, es una verdadera lección, yo creo que hay que sacar conclusiones de esto, es el método de trabajo, el método de funcionamiento.
nuestro, diría, espíritu crítico y autocrítico, que es lo que ha predominado en nuestra organización. Y es algo que resalta en la obra, en la final de la obra, en medio de momentos, yo diría, dramáticos, trágicos. Los camaradas cometen errores, los han cometido, hay una crítica a estos errores, los camaradas los admiten, los corrigen o tratan de corregirlo de una manera, yo diría, no empleo una palabra muy fuerte, ¿no? De una manera deportiva, por así decirlo, ¿no? O sea, nos hemos equivocado, es cierto, ya no lo podemos remediar de una manera, pero lo vamos a hacer de otra, ¿no? Pero esto es muy importante. Un partido, una organización, un movimiento, no tanto, pero sobre todo un partido permanece, se fortalece, se desarrolla en base a la actitud, los métodos y sobre todo el espíritu crítico y autocrítico de este colectivo de hombres y mujeres dispuestos, que ya lo han demostrado muchas veces, a darlo todo por una causa justa, ¿no? Eso es muy importante. Si no existiera ese espíritu, cualquier error, o aunque no sea cualquier error, un error mediano, y aquí los ha habido serios, un pequeño cataquismo, que puede ser una redada, y aquí ha habido muchísimas, hubiera creado grandes dificultades en el partido. Y de hecho hemos tenido una oposición muy seria dentro del partido, ¿no? Hemos tenido una oposición muy seria, un combate ideológico, ha habido expulsiones incluso, pero el grueso de la organización, el núcleo, sobre todo los dirigentes, se ha mantenido fiel a los principios, ha trazado una línea de conducta, ha actuado de una manera consecuente con esa línea, y eso es lo que nos ha permitido continuar y resurgir una y mil veces. Uno de los grandes misterios que se ha atribuido a nuestro movimiento, partido y Grapo, por supuesto, es las resurrecciones, las reapariciones. Es una cosa extrañísima, ¿no? Esta gente que los hemos despedazado, y ahí está la muestra, ahí están los datos, ahí están las detenciones, las cárceles, las torturas. Resulta que hace 2 meses o 2 semanas que estaban desarticulados, y así lo ha pregonado la prensa, la noticia, que ahí están de nuevo dando caña, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué misterio hay aquí, no? Algunos decían, pensa que si la CIA, que si el KGB, otros que si la policía, no había absolutamente nada de eso. Lo que había es un espíritu combativo, una clara conciencia de lo que se estaba haciendo, la justicia de la causa, un método correcto y justo de trabajo, y el convencimiento de que no solo estamos en el camino justo, sino que era el único camino que nos puede llevar a conquistar nuestros derechos y nuestras libertades. Ese convencimiento. Y saber también que por ese camino vamos a tener el apoyo de los trabajadores, de las masas, y así ha sido, eso es lo que lo explica. Hemos podido continuar en la lucha de la brecha y mantenernos firmes en nuestras posiciones. Y eso permanece. Ese es el gran misterio que rodea a los Grapos, al PCR, etcétera, y a nuestro movimiento. Y ahora mismo tenemos el ejemplo, a poco de salir de la cárcel, aparece en un periódico, lo sabemos, es un periódico muy vinculado a los medios represivos, al Ministerio del Interior, al Ejército, etcétera, lanza un llamamiento de alerta a la clase dominante, a la oligarquía, en el sentido de que el tal Arenas no se ha vendido. El tal Arenas aparece ahí dispuesto a seguir dando no sé qué, ¿no? Y el gran problema es que hay decenas de miles de personas que atienden sus palabras, atienden sus comunicados, y se da por supuesto que esas personas no son los llamados 4 y un tambor, los terroristas de siempre, sino personas muy serias, muy conscientes y muy dispuesta a oír ese mensaje. Ese es el peligro, ese es el riesgo. Y el fundamento siempre es el mismo. O sea, estamos convencidos de la justicia de nuestra causa, estamos convencidos de que seguimos una línea justa, estamos convencidos de que hemos tenido, de forma muy limitada, y seguiremos teniendo cada vez más apoyo de los trabajadores en este país. Además que tenemos también determinadas ideas, concepciones y posiciones respecto a la situación mundial, la situación internacional, la crisis del sistema capitalista. En fin, voy a apuntarlo porque creo que es mi obligación. La posible salida de esta crisis, es posible que se produzca un acuerdo a nivel internacional. Lo que está buscando Rusia, la Federación Rusa, es un acuerdo que los niveles de la presión
la amenaza de invasión y de agresiones por parte de la OTAN. Y como la puerta europea está cerrada, por lo menos por mucho tiempo, están buscando una salida por la vía asiática. Eso está muy claro. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de estos procesos porque es lo que viene ahora, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos a China ofreciéndose a capitanear una nueva mundialización, con todo lo que eso supone. Eso es muy importante. Nosotros estamos criticando esa línea, estamos denunciando lo que viene. Lo que viene es un intento de rehabilitar o de recomponer o de sacar al capitalismo de la crisis que viene padeciendo. Esto ya lo hicieron los chinos en los años 70, van a volver con más fuerza, ahora están más fuertes, tienen más capital acumulado, de muchísima mercancía, y sobre todo tienen una concepción, una ideología, una línea política que está fundada en lo que ellos consideran la tradición imperialista de la China imperial. No hay que llevarse engaño, ¿no? Y van a estar de una suerte de neohegemonismo. No se va a basar de momento en los ejércitos, ya lo han presentado, ni en bombazos, tienen capacidad para penetrar económicamente en muchos sitios, y nosotros apuntamos al riesgo que se supone para el conjunto de nuestra clase, por supuesto, y para los pueblos oprimidos del mundo. Esa es una cuestión muy importante que debe quedar clara, porque la obra no lo tratamos directamente en esta última etapa, pero ya apuntamos por ahí. Ya en el año, creo que 97, hay un artículo ahí donde ya se denuncia la política entonces denguista, llamamos el denguismo. Hoy ya no son los denguistas, hoy es la burguesía china, la burguesía nacionalista china. Ni siquiera, aunque se siguen llamando comunistas, no lo son, ¿no? Usted que no hay ni una sola referencia más a Lenin, ni siquiera a Mao Zedong. Entonces, yo quiero dejar esto sentado para que se tenga en cuenta, Es importante el pasado, por supuesto, hay que extraer algunas experiencias importantes, pero atención a lo que viene. Y me puedo equivocar, o nos podemos equivocar. No creo que haya una nueva guerra mundial. Lo que va a venir es un nuevo hegemonismo, esta vez encabezado por China. Es muy probable. Y eso no va a ser socialista. Lo cual no quiere decir que no vaya a ninguna salida. Los chinos tienen una crisis muy grande encima, por eso buscan lo que buscan de aquella manera. Pero eso no tiene nada que ver con el socialismo. Y bueno, no sé qué más apuntar, lo resumo mucho, ¿no? Y quizás tengáis preguntas que hacerme, yo estoy dispuesto a responderlas. Quería preguntarte, pues que explicarías un poco el tema de los nuevos del Mundial, que acabas de decir, de la cabeza china. ¿Crees que puede ser, o sea, puede cambiar mucho la situación a nivel mundial, ¿no? ¿O sería prácticamente lo mismo que vivimos ahora? ¿No? Porque al final pues vemos cómo es el imperialismo, lo genocida que es, y luego ves igual China y Rusia, por ejemplo, no es de esas características, ¿no? Que no es de ir a un pueblo a exterminarlo para extraer su riqueza. Pues que sí que vale, que no son socialistas, pero tampoco son de esas características, ¿no? Pues como se ha hecho Estados Unidos, llevando los esclavos africanos y matando a los indígenas de allí, y sin embargo pues, cómo se ha creado China, cómo se ha creado Rusia, no tiene nada que ver cómo se ha creado, por ejemplo, Estados Unidos y cómo ha sido Europa a nivel de... Pues se cambiaría mucho el asunto. O sea, si se manejaría desde China el mundo, ahora siendo por Estados Unidos y Europa, no sé, es una pregunta igual un poco así, pero... Bien, vamos a ver. Estamos empezando por el final, pero vamos a ello, ¿no? China no es un país imperialista, ahora mismo. Ahora bien, su política y sobre todo su economía se orienta en esa dirección. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos negado la polémica que mantenemos con los mundialistas y tal,
por los trotskistas sobre todo, que China sea un país imperialista, que no lleve una política de agresión, y en eso se distingue de los yanquis, coquetos, por no hablar ya de los ingleses, franceses, etc., ¿no? Ese es el viejo imperialismo que se basaba en la fuerza, la política de fuerza, en las cañoneras, en definitiva. China está penetrando, está expandiendo económicamente, su influencia crece, evidentemente, a través de vías económicas. Está la famosa ruta y la tal. Esa es su política, en eso se basa. Está necesitada, el desarrollo que han llevado a cabo en los últimos 30 años les conduce a eso. Este desarrollo o esta política rompía con la política maoísta de las comunas populares, que estaba volcada hacia el interior, elevar el nivel de vida de las masas, promover, por supuesto, el desarrollo tecnológico, el integración proletario, la ayuda al movimiento revolucionario mundial, que es la política que había estado aplicando el Partido Comunista de China todo el periodo, voy a llamar maoísta. Los denguistas, Deng Xiaoping rompe con esa política, inicia una política que ya no se basa ni en el marxismo, ni en el leninismo, ni siquiera en Mao, porque a Mao lo someten a una vejación, yo creo, incluso lo aíslan, lo desautorizan, etcétera, y cambian la orientación política. A través en aquel momento ya empieza la llamada apertura, abrirse al capital extranjero, japonés, americano, norteamericano, de Formosa incluso, y bueno, y a producir, y se acabó la lucha de clases, se acabó el comunismo, y a vivir, que son 2 días, algo así. Eso ha promovido el desarrollo no solo económico, sino también cultural de la burguesía. Es un hecho que está ahí, pues fácilmente constatable. No obstante, no han llegado todavía a la etapa de decir máxima de desarrollo, va encaminado a eso. Se están creando monopolios, o sea, grandes empresas industriales y comerciales. Hay una gran acumulación de capital, que de momento está controlada por el Estado en buena medida, pero en cualquier situación de crisis se puede romper. Hoy ya se está propugnando eso. En el campo, por ejemplo, en fin, sigue siendo la propiedad, sigue siendo del Estado, está nacionalizada la tierra, pero los campesinos que han alquilado la tierra al Estado con contrato de hasta 100 años, están buscando la ayuda económica o financiera a las inversiones de los bancos, del capital financiero, que no solo chino, sino también extranjero. O sea, de manera que han establecido, sobre la base de una economía, una propiedad estatal, se está estableciendo una superestructura financiera privada. Esto conduce al capitalismo inevitablemente. Lo primero que hizo el Deng Xiaoping fue liquidar Deng Xiaoping, no solo Deng Xiaoping, el Partido Comunista, fue liquidar las comunas populares, establecer lo que llamaban las economías familiares, ya era privada, ya empezaba a ser privada, solo va a ser la propiedad nacionalizada del campo, pero la economía ya empezaba a ser privada, ya se establece la libertad de precios, el libre comercio, la economía de mercado, ya estamos. Ahí comienza todo. Y de ahí se va a la industria. Sigue el mismo recorrido. Y hoy tenemos grandes empresas, grandes conglomerados de carácter privado, vinculados al capital monopolista internacional. Se está formando una oligarquía financiera. El imperialismo es eso. El imperialismo no son los cañonazos, los aviones, las agresiones. El imperialismo es la base económica monopolista. Ya Lenin lo definió claramente. Es la fusión del capital financiero y el capital industrial. Eso es el imperialismo. Lo cual empuja necesariamente, por la propia inercia de los factores económicos, a buscar salida a ese capital, la acumulación de la mercancía, la exportación de capitales y la competencia con las otras potencias. Ahí surgen las condiciones ya para la guerra. A ver quién es el que tiene más poder, el que se puede imponer, y hay que aplicar una política que le facilite esa expansión. Los chinos, como vienen después, es una nueva potencia, el desarrollo desigual, famoso, se ha producido esa ley, está ahí, han accedido a un poder económico. China está prestando poder político y militar, no está. Esa es la base, no tanto poder. Llegará un momento en que ya tendrá que imponerlo por la fuerza, porque los otros no van a dejar desalojarse de sus posiciones. Los de aquí no van a abandonar el terreno por la buena.
Y de ahí que hayan tenido la idea de dotarse de un ejército, de una marina, de una aviación potentísima, en fin, con los aviones supermodernos, los, 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 los misiles, portaaviones, eso es propio de una potencia imperialista, o sea, no es más. Eso es así. Entonces, China todavía no es un imperialista, no ha agredido a nadie, evidentemente, pero su posición económica, su necesidad de expansión económica, más tarde o más temprano le va a obligar a ya armarse, ya lo ha hecho, a emplear ese armamento, hacer que ese armamento rinda ganancias, rinde intereses. Y la forma de rendir intereses, no solo a los chinos, a todo el mundo militarizado, es conquistar, someter, expoliar. Es la única forma de hacer rentables las inversiones en el armamento, no hay otra. Entonces, bueno, repito, nosotros no sostenemos la tesis de que China es un país imperialista, como no sostenemos que la Federación Rusa lo sea, no lo es, Rusia se está defendiendo, evidentemente. Ahora, ahí gobierna la burguesía, es un Estado burgués, eso es evidente, clarísimo. En el caso de China, su gran ideal, no se cansan de repetirlo, los órganos de propaganda y el Xi Jinping, lo que ellos llaman la unidad de destino es lo universal. No hay clases, no hay lucha de clases, no hay revoluciones, no hay represiones, todos unidos, y es lo que están ofreciendo a sus socios de los BRICS, todos unidos se lo hacen liquidar la lucha de clases, se lo hacen de hacer desaparecer a la clase obrera, que no solo no existe en China, no se habla de clase obrera, en China no existe clase obrera, y son 800 millones de obreros industriales, pero no existe, no se menciona, es el pueblo. Y el pueblo está en la burguesía china, que es la que manda, claro. Y eso se traslada al plano mundial, la nueva mundialización, es lo que están ofreciendo ellos con su demagogia. La unidad de destino es lo universal. Ganar, todos vamos a ganar, aquí nadie, entre ellos está hablando, le está ofreciendo eso a la burguesía. ¿Y quién está ahí en los BRICS? Pues está no solo Rusia y China, está, por supuesto, Brasil, está Sudáfrica, está también las petromonarquías, se están arrimados para entrar, posiblemente ya, está Arabia Saudí, los demócratas también son revolucionarios, no te digo nada, está Pakistán, la India, régimen de casta, está Turquía, nada menos, el Estado fascista turco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese son el nuevo mundo que está procurando la dirección china. Es lo que a ellos les interesa para competir y desplazar de los mercados a la otra superpotencia. Eso es un hecho real, no se puede discutir, son hechos. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo llegará a imponerse lo que nosotros llamamos el neohegemonismo chino? Pues están a punto de conseguirlo. No va a tardar mucho tiempo, porque la crisis lo exige así, tiene que buscar una salida. Y eso va a venir dado por los acuerdos que puede alcanzar el Trump con el Putin, en torno al establecimiento de una especie de equilibrio de fuerzas, tú no me atacas, yo tampoco, poner un poco de orden allí, tú te quedas con eso, yo me quedo con esto, y los chinos son los amos, porque tienen el dinero, tienen las mercancías, tienen una tecnología supermoderna y un ejército capaz con los hipersónicos, etcétera, capaz de hacer la guerra y de ponerse a la potencia. Esa es la realidad. Entonces, no va a ser igual, va a ser de otra manera, no va a ser la cultura de los derechos humanos, de la libertad occidental, va a ser, repito, unidad de destino en lo universal. Esto es lo que decían los fascistas españoles, los falangistas, en los años 40, 50. Era el sumo de la concepción humanista, religiosa del Estado fascista español. Unidad de destino en lo universal. Nosotros somos los amos. El Tizian se llama así, la doctrina confuciana,
que viene a decir que todo bajo el cielo, es decir, que el cielo es el emperador, la concepción cristiana, todo debe estar bajo el cielo, bajo el manto del emperador, en fin, de ese centro mundial, o Estado del pueblo mundial, de todo el mundo, el centro. Esa es la concepción de esta gente, y por ahí va. No hay internacionalismo, no hay socialismo, no hay lucha de clases, no hay nada de nada. Todo lo que define al socialismo, al marxismo, al comunismo ha desaparecido. En los últimos programas para la educación, incluso para la formación de los profesores y tal, no mencionan para nada el marxismo. Hay ideología burguesa, tradición imperial y, por supuesto, Xi Jinping como el nuevo Tizian, eso es así. Y si mantiene la opción martillo, la bandera roja, y alguna vez se le ocurre hacer así, con mucha porque claro, de momento no se pueden desprender de eso, porque dentro del partido todavía hay una tendencia marxista que se resiste a abandonar. Entre la juventud también universitaria hay una fuerte tendencia marxista, leninista y maoísta, y la crisis no ha parado y se va a profundizar. Eso es indudable. Por ahí no hay salida. Entonces, lo que nosotros proponemos, lo nuevo, lo que nosotros estamos planteando es eso, o sea, que la salida para la humanidad entera, no solo para nosotros, está no por la vía del socialismo con particular de China, o el socialismo con particular de Rusia, que es lo que puede surgir ahora, ¿no? Sino la lucha contra las burguesías en todas partes, en todos los países. Constituir los partidos comunistas para emprender el combate contra la burguesía y contra el imperialismo. Y abrir la puerta a una revolución, voy a decir, socialista mundial, que es mucho decir, pero no hay otra. Va a ser difícil, es complicado, habrá que analizar muchos problemas, pero si hay una salida es esa, no hay otra. Y la prueba está en que el sistema que los chinos quieren salvar bajo el nuevo manto del Tizian, eso no tiene ninguna salida. Eso no va a tardar nada en reventar. Entre otros motivos, porque tiene la oposición en la lucha de los otros competidores. Ya aquí los ingleses y alemanes no se van a dejar desalojar del mercado, ni mucho menos. Lo que sí se va a producir, y ahí entra el nuevo factor, es ese equilibrio, porque se ven obligados a ello, porque no pueden emprender una guerra nuclear. Eso no lo pueden hacer, porque caerían ellos, quizás antes que nadie. Entonces, el TRAN lo está diciendo, es que los nuestros tienen unas armas que, ¿para qué? Y no digamos los chinos. Tiene un arsenal de armas mucho más moderno que los que disponen ellos. Las armas de la OTAN es chatarra, es pura chatarra, no pueden. Entonces tendrán que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo no va a ser beneficioso al movimiento obrero, nos va a beneficiar si sabemos situar. Si no caemos en la trampa del socialismo con características tal o cual, y todos unidos para un mundo de no sé qué, unido a la burguesía, ¿no? Al imperialismo, ¿no? Abandonar un movimiento revolucionario como están abandonando a los palestinos. Ese es el futuro que estos plantean. Nosotros estamos en contra de todo eso. Y tenemos que partir de ahí, de este análisis, de esta situación. Y luego trasladarlo a cada país. Es decir, bueno, nuestra tarea fundamental es contribuir o crear, organizar o reorganizar los partidos comunistas, las fuerzas revolucionarias, acumular fuerzas, trazar una línea justa de actuación y unirnos a los comunistas, a los pueblos, a los trabajadores de todo el mundo para acabar con el sistema. Esa es no hay otra. El sistema capitalista, que no se disfrace de socialismo porque no lo es. Bueno, yo creo que he respondido a tu pregunta. Me he extendido un poco. Se me plantean siempre dudas si exponer lo que voy a decir a continuación, porque no quisiera distorsionar en absoluto este acto. Viene en relación a China. Y enlazo un poco con la pregunta realizada por el compañero que ha intervenido anteriormente haciendo la pregunta, pero me gustaría ir un poquito más allá. Hay una frase de Carlos Marx que decía que en última instancia lo determinante es la economía. Considero que China ya le ha ganado la batalla al imperialismo norteamericano en el terreno económico. Para mí es sumamente doloroso llegar a la conclusión de que China no es un país socialista. Considero que China es un país socialista, con sus limitaciones y sus deficiencias. Nada es el compendio de la perfección. Yo considero que China ha
refería a una frase de Mao Zedong: la práctica es el criterio de la verdad. La aplicación de la política que ha llevado China en los últimos tiempos a partir del acceso al poder de Deng Xiaoping, un país, dos sistemas, China acertó. La China actual es la resultante de esa política. China está en vísperas, si no lo ha hecho ya, de ser la gran potencia mundial. Estamos viviendo momentos de gran trascendencia histórica, en el que el viejo mundo, encabezado por el imperialismo norteamericano, se resiste a morir, y el nuevo mundo tiene dificultades para emerger. Reincido lo dicho anteriormente. No sé si utilizar el término "me niego a aceptar" el definir a China como un país no socialista. Camarada, para mí es muy doloroso llegar a dicha conclusión. Voy a concluir. En su momento tuve oportunidad de visitar un país que vulgarmente se le denomina Corea del Norte y al que yo defino como República Popular Democrática de Corea. Para mí, este país es la referencia de la construcción del socialismo. Nada más. Todos los obreros comunistas hemos sufrido el proceso, primero, del desmantelamiento del campo socialista, inmediatamente después de la URSS. Nos costaba mucho aceptar que China pudiera tomar una vía no socialista. Hemos estado pendientes, yo diría permanentemente, del proceso que se seguía allí. Ya desde antes de la Revolución Cultural, ya teníamos en cuenta las experiencias de la Revolución China, lo positivo, lo negativo, etc. Y seguíamos pensando que efectivamente China era un país socialista y que Mao Zedong representaba el marxismo-leninismo, incluso de nuestra época. Compartíamos esa tesis de los maoístas, no de Mao, de los maoístas, que no lo mismo. Pero teníamos la obligación de analizar y de apuntar y de criticar y de llamar la atención y de alertar a nuestra clase, a nuestro partido, a los comunistas, de los riesgos que lleva implícito la línea de apertura y reforma que propugnaba Deng Xiaoping. Y bueno, hemos sido muy pacientes, hemos criticado, hemos apuntado, pero aún así seguíamos considerando que China continuaba siendo un país socialista. O sea, lo que tú acabas de decir lo hemos mantenido nosotros durante muchos años, no ahora. Y al final nos hemos ido convenciendo de que no es así. La práctica, lo que acabas de decir, obviamente es el único criterio de la verdad, nos ha venido a decir que no seguían una vía socialista, y menos aún comunista. Pero además de la práctica inmediata, existe también la práctica acumulada, el conocimiento acumulado, y de ahí sale la teoría marxista, de ahí sale el marxismo. Y toda esa práctica histórica, filosófica, económica, política, nos ha estado diciendo que el camino que tomaban los denguistas no llevaba a China al socialismo, sino todo lo contrario. Lo lleva al comunismo, al capitalismo. Y eso es lo que se está confirmando ahora, hasta el punto de que nosotros consideramos que no son ya los denguistas los que guían la política china. Pensamos que los denguistas, lo que llamamos los revisionistas modernos chinos, lo que han hecho ha sido allanar el camino a la burguesía. La burguesía estaba ahí desde siempre. Mao Zedong trató de limitarla al principio, de reducirla y aplicar una política plenamente socialista, de transición al socialismo. Pero claro, la burguesía china era fuerte, la burguesía china tenía respaldo del imperialismo y además del revisionismo, en aquella época todavía del revisionismo soviético, y se afianzó, se fortaleció. Y hoy tenemos a 400 millones de pequeños burgueses que ha creado el denguismo y 6 millones, atención, de multimillonarios en China. ¿De dónde salen esos multimillonarios? Y en cambio no tenemos obreros, no existe la clase obrera en China. Ni existe el proletariado internacional, ni existe la opresión y la agresión imperialista. ¿Consideras que eso es socialismo? Sal de la duda, hombre, quítate el velo que te cubre la cara. No es verdad, es falso. Y en eso se apoya la burguesía china, en la tradición revolucionaria, está abusando de ella, está utilizándola para meter de contrabando la ideología imperial
China. En lugar de a Marx o a Mao, lo que está metiendo es a Confucio. ¿Sabes que en Tiananmen, desde tiempos ya lejanos, había una gran estatua erigida a Mao? Eso lo sabes. Pero quizás no sepa que enfrente de esa estatua los denguistas han erigido una estatua aún mayor a Confucio. Eso es todo un símbolo de la política que sigue la burguesía china. Mao Zedong, para lo que a ellos les conviene, lo cita alguna vez, pero cuidado, que Mao Zedong sigue siendo un izquierdista. La política maoísta era izquierdismo, había que condenarlo, había que rechazarlo. Lo que ha valido, lo que vale es la política de reforma y apertura. ¿Reforma de qué? De las estructuras económicas, políticas e incluso ideológicas del socialismo. ¿Apertura a qué? A las inversiones, a la ideología y a la cultura burguesa. Es un hecho real, que hoy ha acabado por implantarse. Entonces, si tú quieres seguir queriendo, yo te comprendo, a ti y a mucha gente, porque nosotros hemos pasado por ahí durante mucho tiempo y lo hemos vivido, lo hemos sufrido, porque no es fácil tener que asumir, después de tanto sacrificio, tanta lucha, tantas masacres que hemos padecido, tener que asumir que todo ha sido en vano, que nos han burlado, nos han engañado, nos han mentido, pero somos marxistas, no somos utópicos, y tenemos confianza en que la ciencia social, económica, política se abrió paso y que efectivamente las cuestiones económicas no son tan importantes como se cree. El desarrollo de las fuerzas productivas, que es por lo que esto han abogado y siguen abogando, no va a sacar a China de la crisis que padece. Lo que se impone es una verdadera revolución política y cultural, que es lo que intentó Mao Zedong, y que los denguistas, la burguesía y el imperialismo tiraron abajo. Eso se está planteando en China y es una necesidad histórica, no solo para China, sino para el conjunto del movimiento obrero y comunista internacional. Es un hecho muy real. En fin, no voy a entrar en otras consideraciones, la situación de Rusia, la relación de Rusia con China, ahora mismo, los BRICS, lo que hay ahí, las contenciones de los BRICS, hay contenciones muy fuertes y muy serias, eso no va a ir para adelante. Ahora mismo hay un interés común, hay que parar a los yanquis, a los ingleses, a los franceses, que echarlos de África, que echarlos de... les interesa todo, pero ellos no están por la unidad de destino en lo universal. Ellos están por su propia unidad, por su propio destino, por sus propios intereses. Y en todos los países ocurre lo mismo. Un detalle, un pequeño detalle. Este camarada fue miembro de la OMNE en los años 70. Y está muy bien que lo plantee, pero la OMNE, el partido que salió de la OMNE, ha tenido siempre una línea justa, considero, y está siguiendo esa línea justa. En aquella época éramos maoístas, tú lo sabes. Y después hemos ido cambiando algo, en la medida que hemos visto, hemos analizado, hemos estudiado nuestra posición maoísta. No rechazamos a Mao, lo consideramos un gran revolucionario, no cabe duda. Reivindicamos a Mao frente a los denguistas, frente a los revisionistas, pero no somos tan maoístas como antes. Eso es así. Y solo te invito a que sigas nuestra trayectoria, nuestro proceso. Hay una obra por ahí que se lleva por título Tesis sobre la crisis del comunismo, donde analizamos todo este proceso. Ahí se ve muy claramente cómo hemos enfocado todos estos problemas, efectivamente, la práctica, pero la práctica ligada a la teoría, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta. La práctica tiene que estar ligada a la teoría. Si apartamos la teoría de la práctica, se convierte además en la empiria, ir dando pasos sin tener una orientación y a donde nos lleve, sin saber dónde ir. A donde nos lleven los pasos, sin tener un norte señalado. Y de esa manera han ido a donde están ahora. Lo que proponemos es ligar la teoría a la práctica. Y para nosotros la teoría, voy a decirte más, sin teoría, ya lo decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Y los revisionistas chinos, como los revisionistas soviéticos, renunciaron a la teoría revolucionaria, se guiaron por el practicismo, por el pragmatismo, y eso es lo que les ha llevado a donde están ahora. Entonces nosotros proponemos ligar la teoría a la práctica. No abandonamos la práctica, pues es esencial. En última instancia, la práctica que lo demuestra, pero una práctica revolucionaria, guiada por una teoría. Una práctica que no está ligada a la teoría revolucionaria no es revolucionaria y nos lleva a cualquier sitio. Eso creo que tú lo entenderás y lo aceptarás. ¿Qué lectura hace el PCR sobre el notorio crecimiento del fascismo extraparlamentario en el
el Estado español. No prestamos mucha atención a esa tendencia, vamos a llamarla así, del fascismo extraparlamentario. Creo que te refieres a eso, ¿no? Eso no deja de ser un instrumento que utiliza ahora mismo el PP a sus anchas. Esa gente sigue el juego, al PP está al servicio del PP, Vox es lo más claro, no, estos no son extraparlamentarios, esos son parlamentarios. Eso ha salido del PP y aunque aparentemente están en contradicción, no es así, están gobernando juntos en muchos sitios, se pelean, por supuesto, pero es el gran engaño. El enemigo es el PP, no es ni siquiera Vox, ni siquiera Vox. El enemigo es el PP. El enemigo son las políticas que están avanzando para desbancar a los, no le quiero llamar galosos, porque este no participaba de los GAL, pero a los socialfascistas, los González, los tal. Bueno, su objetivo es desbancarlo, lo que están pidiendo ya, están jugando a la mujer, al hermano, etcétera, para que limita, ya lo último, ya un presidente de un gobierno que tiene a sus mujeres sentadas en el banquillo, no hablemos ya del fiscal general, su mujer, su hermano, tiene que dimitir, eso es lo que está diciendo, ya no va más. Es su última baza. Quieren llegar cuanto antes a coger la llave de la caja, y ya les toca. Y están procurando hacerlo de manera que no resucite o no levante cabeza por lo menos 14 o 15 años. Tienen que recuperar el dinero perdido, por así decirlo. Pero no son los fachorros que andan por ahí amenazando, golpeando, cometiendo fechorías. Esos no son enemigos. Además, eso aparece y desaparece cuando lo ordenan los que te dije. Esos son los verdaderos enemigos. Ahí es donde hay que apuntar. ¿Vosotros creéis que esto responde solo a los intereses y a lo que refiere al Estado español, a los intereses del PP sobre el PSOE, en cuanto a tomar los diferentes poderes del Estado burgués en menor medida? O sea, sin más, la gestión de cierta miseria corresponde a un fenómeno europeo y cada vez es más notorio, en el que gran parte de los países de Europa ven un crecimiento del fascismo en sus calles y también en sus parlamentos, pero notoriamente en sus calles, en su forma de combate. Nosotros consideramos que la burguesía de cualquier país, la llamada burguesía nacional, es una rescoldo, una piedra de rescoldo del pasado. Hoy el capital está vinculado internacionalmente, ¿no? El capital financiero internacional que realmente marca la pauta en la política de cualquier país. Eso es así. Ahora bien, cuidado, no llegamos en el error de considerar que de ahí va a surgir un Estado único, un gobierno mundial, la tesis de los mundialistas, de los que hablan del ultraimperialismo. Eso es falso. O sea, y hoy se está poniendo de manifiesto la polémica que está surgiendo, la contradicción con los Estados Unidos, está surgiendo entre muchos autores la idea de que hay que volver al Estado nacional. Que la Unión Europea está ya además está causando más daño que beneficio a cada país. Eso está ahí. Y yo pienso que efectivamente los estados nacionales no van a desaparecer. Lo que sí existe y ha existido y cada vez más una medida de supeditación de las oligarquías locales o nacionales a ese centro mundial, a la banca mundial, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Y en Europa en concreto a Alemania, ¿no? Esto está dando lugar al surgimiento o resurgimiento de un movimiento pequeño burgués que no quiere entrar por ahí porque es el más perjudicado de todos estos procesos y quiere resucitar la patria de nuevo, ¿no? Tiene esa deriva. Cuando ya eso no es posible más que de una forma, combatiendo al imperialismo, combatiendo a la propia oligarquía, cosa que esta gente no ha hecho ni va a hacer. O sea, es una posición inviable, es el pataleo o la pataleta de estos sectores que claro, al final la pagan para hacer méritos y ganar clientela en las urnas, atacan a los pobres, a los más explotados, a los inmigrantes, esto no tiene salida. O sea, por eso te digo que los que se salen beneficiados, lo inmediato es el PP. Pero detrás de esto está el interés del capital financiero internacional, no cabe duda. No cabe duda. Y la forma de combatir a este capital financiero internacional, si bien esto apuntan, es decir, vamos a hacer una pequeña concesión de manera correcta, el Estado nacional no va a desaparecer, hay que fortalecerlo, eso solo es posible lograrlo en la lucha contra el imperialismo. Y no apoyándose en él, haciéndole concesiones y propaganda y considerando que el TRAN es el campeón del mundo, ¿no? No lo es.
y no lo va a ser. Posiblemente se lo cargue sus propios partidarios. Entonces, repito, el Estado nacional es una categoría histórica que no va a desaparecer más que cuando desaparezca el sistema que lo ha generado históricamente en todos los países. Es con el capitalismo como surgen los estados nacionales. Antes no existían los estados nacionales, eran los reinos y los vasallos. La nación, concepto, es una categoría histórica, no es de toda la vida. Por ejemplo, los chinos que hablan de la nación china, pero se están refiriendo a hace 10.000, 5.000 años, y no existía el emperador y los esclavos. La nación china surge ahora, con la revolución del 49. Antes no existía el imperio, el emperador, lo echaron por aquella época, el emperador y los vasallos, los que edificaron la gran muralla, la gran obra. Pero no existía la nación, existía un conglomerado de pueblos, de etnias, que configura el imperio, y todos los imperios son así. No son naciones los imperios. El Estado español no es una nación. No es una nación. Sí, 4 naciones aquí y un Estado que las engloba de aquella manera a todas, por la fuerza. Entonces, en el aspecto general ocurre lo mismo. O sea, el Estado nacional español va a seguir existiendo, francés, tal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que no lo carguemos nosotros, los comunistas, el movimiento popular. Va a seguir existiendo la nación entonces, pero ya va a ser otra nación. Una nación que va a crear todas las condiciones para irse disolviendo históricamente, ¿no? En unión con otros pueblos, suprimiendo las fronteras, en fin. Unido a la nación está la frontera, el ejército, la contradicción, la lucha. Nosotros aspiramos a suprimir todo eso. Entonces la nación, como tal como la conocemos, perderá su sentido, al igual que el mismo Estado, ya no tendrá razón de ser. Pero hasta que no liquidemos el capitalismo, los Estados nacionales van a seguir existiendo. Si bien disminuidos, supeditados, tal, pero estos siempre van a querer apropiarse de la parte del botín que les corresponde. Eso va a ser así. Es lo que está buscando el PP, en definitiva. Como los catalanes, quieren cobrar los impuestos, como aquí los señores de esta tierra, que ya los van cobrando hace tiempo. Y eso es lo que da fundamento y sentido a la nación para ellos. No sé si me he explicado. Ha respondido a la existencia de dinámicas nacionales que no he puesto en duda, pero no tanto a ver si este resurgimiento del fascismo en su forma más pura y menos post-fascista, como hemos conocido con los partidos parlamentarios, vaya a tener desarrollo, o parece que vaya a tener desarrollo en el corto o largo plazo en lo que el occidente europeo se refiere. Pero mi pregunta es si el PCR cree o valora que estos fenómenos, más allá de su aislación, de ser grupos pequeños y minoritarios, como fueron en el 90 en el Estado español, se dedican a pegar a gente, puedan tener un desarrollo propio de aquel capitalismo que trae en crisis. Para imponerse como tal régimen fascista, ya volver a Franco, ¿no? Para resumir, yo digo que no, que ni siquiera el PP está interesado ni la monarquía, ni menos la monarquía, vamos, el ejército, no, eso es una torpeza, eso no vuelve, no puede volver. No. Ahora, lo que sí está ahí es la crisis, la descomposición del sistema, eso es un hecho real, pero volver a Franco, no, por favor, en ningún sentido. Ahora, la represión está ahí, las detenciones, los presos políticos, por supuesto, pero eso lo van a hacer en nombre de la democracia, y no en nombre de eso, del destino, de la unidad de destino universal, no van a hacerlo en nombre del viejo fascismo. Y los grupos que aparecen con el brazo en alto y reivindicando a Hitler, a José Antonio, esos son marginales y los están utilizando solamente para presionar, para meter miedo, para paralizar y tal. Pero no tengamos miedo de esa gente, no son los que aparentan, no son los que los gobiernan, los que los manejan, los que los utilizan. Ese es el verdadero enemigo. Hay una cosa, es importante esto, mucha gente considera que vamos a volver a los años 30 y 40, y eso no es posible por muchos motivos. Pues parece que tienen fuerza, tal. A veces me refiero a una polémica que mantuvo Marx con La Salle, en torno a la cuestión, lo que se llamaba la ley de bronce del salario. La Salle decía el salario está en una ley inamovible,
Los obreros van a comer siempre salarios de miseria, por supuesto, pero congelados. Eso no hay quien lo mueva, eso está impuesto como una ley. Y Marx decía, no, ni hablar. Por supuesto que la burguesía va a congelar salarios y va a tratar de dejarlos así, establecer esa ley de bronce. Pero, ¿y qué van a hacer los obreros? ¿Se van a conformar? ¿No van a hacer nada? Hitler se iba a comer el mundo. ¿Y qué le pasó a Hitler, a su milenario imperio? Hay que ver las cosas en la contradicción, en la lucha. ¿Qué es lo progresivo y qué es lo que muere y no puede volver a ser? Y con esto va a pasar lo mismo. Yo estoy convencido que el nazismo, el fascismo no se va a imponer. Y hoy día ya está siendo combatido por la Federación Rusa en Ucrania. Y eso, detrás de ellos está todo el imperio o los imperialistas occidentales, que se presentan como humanistas, demócratas, etc., no como nazis. Si bien nosotros sabemos que su política, en lo esencial, responde a los mismos intereses de la oligarquía de la época nazi. Pero no van a presentarse como tal. No cometamos el error de llamar nazi fascista lo que no lo son, porque eso reduce el mensaje que denuncia real a los reales fascistas. Cuidado con eso. Y no son estos niñatos que andan por ahí pegando y tal, no. Son los peperos, joder, ¿no? Los que están vinculados a la banca, al capital internacional, por supuesto al ejército. Lo que están haciendo ahora con Pedro y su familia, eso está promovido por el ejército. Es la Guardia Civil, no, la Guardia Civil no es un picoleto. Eso tiene el visto bueno del ejército y del monarca. Porque le quieren echar ya, porque ya basta. Porque toda esa gente ya dice nada, que puede hacer que haga y tal. Y claro, todo el mundo está haciendo lo que está en su mano hacer. El enemigo es el PP. No quiero decir con esto que tengamos que votar a Pedro o a su cuadrilla, no. Tengo que cotearlo a todos. Pero no nos dejemos engañar en ningún sentido. ¿Que son corruptos? Claro, todos lo son. ¿Es menos corrupto el PP que González o que este otro? No. Un poquito más, un poquito menos. Uno lo ha hecho mejor, el otro peor. El problema no es ese, el problema político. Quieren hacerse con la rienda de nuevo o con la llave de la caja. Y por eso están sacando todo lo que sacan. Y yo veo ser. Atención, es mucho más honrado el Pedro que el Felipe González, por supuesto, o que el otro fulano que estaba ahí, que el Rajoy, o no hablemos de nada. Algo más decente. Como de momento es algo más decente, parece ser, está más limpio el sexto, el Felipe VI, que el cabronazo de su padre, ¿no? De momento. Por eso no van a presentarse como los malos de la película, al revés, van a inventar un malo siempre para justificarse a sí mismos como los buenos. Sería una torpeza muy grande. Nunca han denunciado al franquismo, no, pero tampoco lo defienden abiertamente, como lo hace Vox o los otros chalaos. Por eso no se lleva, es un error. Estratégicamente es un error, no conduce a nada, no les va a dar ni votos, ni fuerza, ni nada. Eso ya está establecido, es así. Entonces, cuando veamos a un grupito de niñatos, mejor es rehuirlos. Pues, no merece la pena enfrentarse a ellos, porque es lo que buscan. Para justificarse y para decir que hay fascistas, hay nazis, este es el peligro. No, ese no es el peligro, que no nos desvíen. Si podemos evitarlo, pues venga, si yo puedo darle una patada en la boca a un chalado de eso y dejarlo tirado, pero no seguir con él, porque eso es lo que ellos buscan. Buenas, estimado camarada Arenas. Bueno, te quería hacer un par de preguntas que son un poco más de, vamos a decir, de profundizar en el panorama internacional. Una de ellas es, ¿cómo ves la caída de Estados Unidos? ¿Qué panorama plantea, qué posibilidades crees que plantea este hecho más que innegable de que Estados Unidos está en plena decadencia y vamos, no sé cuántos años le quedará, pero pocos? ¿Y cómo planteas cuál va a ser la salida de la Unión Europea ante eso? Y luego, por último, la tercera pregunta es, ¿crees que Palestina, la resistencia palestina ahora mismo es el ejemplo de lucha antiimperialista del mundo y que
la situación actual en Palestina podría crear la mecha o la chispa para deslegitimar a los estados occidentales y de alguna manera promover la construcción del socialismo o, digamos, sí, básicamente que se aumente la cantidad de personas que deslegitimen al Estado y de esta manera se pueda llevar hacia el socialismo. La crisis que padece actualmente Estados Unidos no es de ahora, viene de muy atrás. Ahora ha llegado voy a decir, al límite, ya no va más, no tiene más desarrollo, ya se tiene que resolver de una o de otra manera, ¿no? La cuestión a tener en cuenta es el carácter de la crisis. ¿Qué es lo que provoca esta crisis? Esto es lo que generalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Se habla mucho en fin, de la represión, de los inmigrantes, en fin, de las contradicciones con China, con Europa hoy ya de manera clara, etc. Y eso es cierto, eso está ahí, ¿no? Pero no se explica la causa de todas estas factores o condicionantes, ¿no? Y nosotros hemos abordado este problema muchas veces, lo seguimos haciendo, poniendo el acento en lo que llamamos, lo que se considera en términos marxistas, la crisis de superproducción. Ahí está la raíz del problema, del gran problema, que afecta no solo a Estados Unidos y a Europa, pero también a China. Atención, los chinos buscan la salida que buscan, aunque sea China, es porque tiene una capacidad, que le están llamando así, de producción extraordinaria. Ya están liquidando industria, están quemando medios de producción, están limitando la producción, que no hay mercado para tanta producción. Y por consiguiente, claro, eso les obliga a bajar mucho los precios y arruina las otras economías. Esto de las grandes economías, las economías competitivas, suponer lo que puede ocurrir en África, donde se están metiendo a fondo, en Latinoamérica, en la misma Asia, con su mercadería. Están arruinando la industria de todos los países. No hay quien compita con ellos. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Entonces, en el caso de la competencia con Estados Unidos, pues claro, toda la mercadería, la mayor parte de los productos que se consumen en Estados Unidos vienen de China. La industria de ese país ha quebrado. Todo el Medio Oriente, que estaba, digo, el Medio Oeste de Estados Unidos, pues ha cerrado ¿cómo se llama? Las ciudades estas del óxido, ¿no? De todas las fábricas que no producen, que fueron cerradas hace mucho tiempo y que quieren, están detrás, primero Estados Unidos quiere recomponer la industria, acabar con en fin, el traslado de las industrias yanquis a China y a otros países y volverla a traer aquí, volverla a traer. Eso es inviable, eso ya no puede llevarse a cabo. Eso supone unas inversiones y unas pérdidas enormes que además no podía competir con los aranceles, con la producción china. Pasa algo parecido con la producción de Europa. La competencia es feroz ahí también. También aranceles para limitarla, para obligar a la población de Estados Unidos a comprar productos americanos mucho más caros. Eso es la ruina para las economías de los trabajadores, porque claro, y así están todos los reportajes que aparecen hoy en la prensa, y la gente vive en la calle, vive en cabañas, vive en tiendas de campaña, el fentanilo ese famoso se está liquidando a la juventud, es un desastre. Estados Unidos se está hundiendo, esto es un hecho real. El intento de Trump de tratar de componer la industria, de trasladar allí de nuevo los medios de producción y tal, que están en China o en otros países, no es viable, no va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar? La amenaza militar parece que tampoco le va a dar resultado. Está perdiendo la guerra en Ucrania, en Oriente Medio ha tenido que dar marcha atrás en su pretensión de hacer que los iraníes le agachen la cabeza, se rindan, se plieguen, tampoco lo han conseguido. A ver qué pasa ahora en Palestina. Posiblemente, respondo a tu pregunta, se den también allí contra el muro de la resistencia, porque no han ganado la guerra.
Llevan 2 años y no han conseguido todavía lo que buscaban. No han recuperado ni a un solo de los llamados secuestrados. Son realmente secuestrados, son los 2 millones de gazatíes. Eso que viene subiendo el secuestro desde hace decenas de años. De eso no se habla, de esos son los que están realmente secuestrados. Y ahora el secuestro se ha convertido ya en un exterminio, en definitiva. Eso es un hecho real. Pero aún así no van a ganar, no se van a imponer, porque la crisis que les afecta tiene una raíz no militar, no política, no ideológica, sino fundamentalmente económica. Y eso es insuperable ya. No lo pueden superar. El desarrollo de la oferta productiva, que los llamados revisionistas, nosotros decimos, han puesto tanta atención, los denguistas entre ellos, China se ha basado en eso, le está ahogando también. Le está ahogando porque no hay mercado ya para tanta producción. Es imposible. Y la competencia se ha desatado en plan ya guerrero, y ya van a llegar a la última fase de la crisis. ¿Cuál es la consecuencia? La guerra, no. El último eslabón de esa cadena es la guerra termonuclear. Eso, y están amenazando con eso, están hablando de eso, pero es inconcebible, o sea, es impensable que se líen a lanzarse petardazos nucleares porque eso supondría la muerte de solo en un primer golpe de 100 millones de criaturas así, en un primer golpe. Ya sabemos que hay una ley ahí de la elevación de los extremos que se llama que tú me tiras, yo tiro más fuerte, tú más fuerte todavía, hasta que no queda nada. Ese es el riesgo real, existe. Existe. Ahora bien, también se ha dicho muchas veces que las armas nucleares han sido creadas para no ser utilizadas, porque claro, si la utilizas luego ya no tienes más que hacer, acabas contigo mismo, porque es la destrucción mutua asegurada, eso está establecido y eso es real. Entonces, tendrá que negociar. ¿En qué condiciones? En condiciones de aceptar lo que no ha querido aceptar, que ya no son los amos, que tienen que hacer una serie de acuerdos que permitan a los otros también hacer sus negocios y que no pueda haber más amenazas ni ponerse con las cañoneras. Eso es lo que buscan los rusos y creo que es lo que va a conseguir. Y es más, creo que es lo que se está negociando ahora. Y prueba de ello es que los europeos, Alemania, incluso los ingleses, que son los más íntimos aliados de los americanos, han sido echados del mercado. Digo, no, tú aquí no te vienes, tú te vas a tragar lo que yo quiera. Lo que decía el Trump, me van a chupar el culo. Y es verdad. Entonces, el acuerdo va a surgir entre Rusia, Estados Unidos y los chinos con los BRICS, porque están interesados en ellos, también van a meter su parte, pero como potencia económica y financiera. Y los yanquis se van a ver reducidos a lo que ya son, están muy debilitados y no van a poder remontar, porque no pueden competir y no pueden recuperar el mercado. Y esa es la situación que se va a crear en el plano de la política capitalista o imperialista. Lo que nosotros hemos llamado un equilibrio de fuerza, como ya existió en la época de la Unión Soviética. Un equilibrio de fuerza que permitía parar a los imperialistas allí, fuera muy lejos de sus fronteras. Cae la Unión Soviética y dicen los yanquis, venga, ahora por ello, eso es todo nuestro. Todo nuestro. Los rusos se hacen los caídos hasta que se reponen un poco y dicen, quieto, parado, ya no sigan, no continúen porque yo también tengo bombas aquí, las puedo emplear. Y eso es lo que le está conteniendo, si no ya los hubieran arrasado. Si no lo han arrasado ya, no creo que lo vayan a arrasar. No lo creo. Lo que va a quedar, y esto es lo más importante, ya lo que apuntaba antes, es una situación que va a permitir al movimiento obrero, si somos capaces de refutar, de hacer entender al movimiento obrero, a la vanguardia, de que la vía china no es la vía, que es un error, que eso conduce de nuevo a un agravamiento de la crisis mundial. Si logramos convencer al movimiento obrero y componemos las filas comunistas, en este equilibrio de fuerza eso va a permitir, porque ya no se trata de combatir al matón de la barraca, el yanqui que impone ya eso ha sido neutralizado. Ahora el problema está en ir a por a los otros, a los que estaban ahí viviendo a costa de eso, o sea, a la burguesía de cada país. A ella es donde se va a enterar todo.
hay que ir a por lo que sea de cada país. Se acabó la explotación, se acabó la liberación, el derecho a autodeterminación, lo cual no quiere decir que en algunos casos eso esté bien. Ahí está Palestina, está otra serie de países, ¿no? Está, en fin, el este de Ucrania, las repúblicas que se han formado ahí, están ejerciendo también un derecho a la autodeterminación. Eso es evidente. Latinoamérica, hay algún paísito por ahí que también... Pero eso no es decisivo, no es lo fundamental, no es la contradicción principal. Una vez que se establece un equilibrio entre los grandes campos, el imperialismo y los países independientes, no imperialistas, pero interesados en poner freno al matón, ese equilibrio va a permitir que cada país, al momento obrero, decir, bueno, ahora ya no es aquel que viene a matarnos, a comernos y que tengo que apoyar a ti para que nos libere. No, no. Ahora tú estás en primera línea, tú eres el que estás explotando. Ahora voy a eliminar esta contradicción, me voy a liberar de verdad, junto a los obreros, trabajadores de otros países que están en las mismas condiciones. No sé si entendemos esto, es importante. O sea, no debemos preocuparnos tanto la situación que se crea, que ya se ha creado en el campo imperialista, las contradicciones entre ellos, como lo que va a venir a continuación, el equilibrio de fuerzas. Y ahí China no se puede elegir en el salvador de la humanidad, porque no es verdad. La salvación va a venir por la lucha de clase, por la revolución socialista, por la unidad de los obreros, de todos los países. Por ahí va a venir. Primero felicitarte a ti y a través de ti y de tu cargo tan representativo de secretario general a ti y a tu partido por precisamente estos 50 años de resistencia, forjada a golpe de mucha lucha, de clandestinidad, de reorganizaciones, de resistir dentro y fuera de las cárceles y de los militantes y los militantes caídos, ¿no? En primer lugar, mi sincera felicitación y enhorabuena. Y en segundo lugar, dos preguntas. La primera es, si no me equivoco, los textos, la recopilación de textos termina en los primeros años 2000 o en el año 2000. La primera pregunta sería si pese al vacío que hay de casi 25 años podemos orientarnos para saber las posiciones del partido más actuales, aunque haya este vacío. Y luego la segunda pregunta es sobre Rusia. ¿Qué papel puede jugar primero a nivel como Estado, a nivel de Estado, en este nuevo orden multipolar? Y luego, que se habla un poco de ella, la clase obrera rusa, cuando esto esté un poco más retirado, más definido, ¿qué papel podría jugar más adelante en el país y qué repercusión podría tener a nivel mundial? Bueno, muy bien. Me parece conveniente que sepáis que yo visité al colega en su casa, me había invitado a visitarle en Madrid, un acto que se celebró allí, precisamente del MAR, el movimiento antirrepresivo. Nos conocimos allí, me invitó a que le visitara porque me dijo que tenía que hacer algunas preguntitas personales y tal. Bueno, pues yo, cuando he estado aquí hace un mes aproximadamente, le visité a su casa. Entonces, es curioso porque yo no recordaba el tipo de preguntas que me había hecho y hoy, hablando con él, me ha recordado de lo que me había preguntado. Y me ha parecido muy interesante porque, efectivamente, el tipo de preguntas que me hizo no tenía mucho que ver con la situación política, mundial, etcétera, sino que lo que a él le interesaba eran los temas de partido, las cuestiones de funcionamiento, la cuestión del individualismo, la crítica, ese tipo de preguntas, digo, pues muy interesante porque nadie me pregunta de estas cosas, ¿no? La influencia que todo esto puede tener, el desarrollo del movimiento comunista, tal. Y hoy me lo he vuelto a recordar y creo que es un tema que debe interesarnos especialmente a aquellos que estamos de alguna forma integrados en un movimiento popular, revolucionario, democrático, o sea, todo aquello que afecta a nuestros propios movimientos, que creo que se está hablando un poco de eso. Yo he hecho una introducción, en fin, muy chapucera, pero yo creo que, porque parto de que ya está contenido en el libro,
la presentación, ¿no? Pero no deja de ser un tema muy importante, al menos para nosotros, y que debemos tratarlo, en fin, si no en toda su extensión, por lo menos los aspectos más importantes. ¿Eh? Y creo que eso tiene mucho que ver con la reorganización del partido, la convocatoria del Congreso, quinto Congreso del partido, que está ahí pendiente. Tenemos que preparar los documentos, los textos, los proyectos de programa, de línea política, estatuto, eso es. Porque nuestro programa de línea política data de los años del último Congreso, que fue en el 97, hace ya la tira, ¿no? Han ocurrido muchísimas cosas en el país y en el mundo y eso hay que ajustar. Hay que tratar de nuevo muchos temas que ya han sido superados en la práctica, en la realidad objetiva. Tenemos que retomarlos de nuevo, analizarlos, formularlos de manera programática y ofrecerlos después a la consideración de la clase, de los demócratas y de los revolucionarios, ¿no? Ese es un tema muy importante, muy interesante, ¿no? Yo creo que debemos prestarle más atención y yo le agradezco aquí al colega que lo haya sacado, porque casi lo tenemos olvidado, no nosotros, la generalidad de las personas que nos preguntan, ¿no? Hay que prestar más atención a estos problemas, a estas cuestiones. Lo que yo apunto al final de esta presentación, proyecto del libro, es el tratamiento que damos a los errores que se cometen, sobre todo en esa última etapa, pero también hay un análisis global de todo el proceso que seguimos en estos 50 años de resistencia. Hay un reconocimiento, hay una crítica a determinadas concepciones, un reconocimiento de esas críticas, se asume, dije con deportividad, pero yo diría más, o sea, revolucionariamente como hay que hacerlo, con responsabilidad, con seriedad, sin personalismos, etcétera. Eso denota una cierta madurez ya de nuestro partido, y no solo los partidos, sino de sus militantes también. No hay personalismo, no hay posiciones individualistas, no hay ambición, hay una preocupación real por la causa, por el partido, por la clase obrera, por nuestra clase, y eso se manifiesta de esa manera. Primero, haciendo una exposición que en principio se cree que es lo correcta. Segundo, hay una crítica a esas concepciones, se demuestra que no son correctas. Tercero, hay una asunción de esa crítica y un propósito de corrección, de enmienda. Todo esto es muy importante. Es así como funciona nuestro partido. Eso es una prueba clara, yo diría práctica, de no solo nuestra seriedad, nuestros principios, sino también de que verdaderamente somos una organización revolucionaria, somos un partido comunista. Gente entregada, seria y dispuesta a seguir adelante, rectificando, corrigiendo y asumiendo todo lo que sea justo. Eso es muy importante. Y las preguntas del colega iban por ahí y yo le respondí, pues, como fue todo improvisado, como que siempre que me entrevistan, y es lo que él ha destacado más, y vuelve a ello. Entonces, respecto a la cuestión de Rusia, nosotros consideramos que los comunistas rusos, tenemos muy buenas relaciones con ellos, hay un intercambio muy fluido de comunicaciones, comunicados y tal. Ellos nos estiman por muchos motivos. No quiero decir que seamos una referencia, sería mucho decir, pero sí es verdad que nosotros vamos muy por delante. Hemos vivido todo el proceso de la caída de la Unión Soviética, la crítica del revisionismo soviético, hemos seguido el proceso chino, ahora estamos enfrentados al neguismo. Entonces, todo esto les pilla a ellos un poco con el paso cambiado, ¿no? Esto es nuevo hasta cierto punto, ¿no? Y esperamos que nuestras críticas, nuestros textos están siendo muy bien recibidos, por supuesto, pero no tenemos una respuesta a ellos, no se han manifestado y esperamos que se manifieste, que tomen posición, y eso es muy importante. Eso va a repercutir no solo en Rusia, por supuesto, el movimiento comunista de Rusia, que sigue vivo, sigue fuerte, el pueblo soviético, el pueblo ruso quiere volver al socialismo, eso es obvio, todas las encuestas lo dicen, estos camaradas lo manifiestan claramente, pero no está muy claro por dónde. O sea, y nosotros decimos, no va a ser por la vía leninista, no va a ser por un socialismo con
particularidades rusas, no. Debe ser un socialismo con particulares, debe decir una palabra fuerte, estalinista. Dejaros de tonterías. Y en la comparación que nosotros hacemos, éramos partidarios de Mao, consideramos que Mao superaba a Stalin, a sus errores, consideramos que la crítica que hace Mao a los errores de Stalin era justa. Después, cuando hemos visto lo que ha ocurrido en China, digo, aquí falla algo. De modo que ni Stalin, ni ahora tampoco Mao Zedong, ¿qué está pasando? Vamos a volver a estudiar el problema. Estudiamos a Stalin, estudiamos a Mao de nuevo, decimos, hostia, a la luz de la práctica, de la experiencia, comprobamos que Stalin tiene razón sobre Mao, y Mao no tiene razón en su crítica a Stalin. Y lo hacemos desde el punto de vista del marxismo, no desde el punto de vista revisionista, ni de tal, no. Estamos de la posición del marxismo, de la posición de los textos clásicos, en base al estudio de los textos de Stalin y de Mao, decimos, aquí hay una serie de cuestiones, y está en el libro ese que está ahí, en las tesis sobre la crisis del comunismo está recogido el principio de esta nueva, de decir, deriva nuestra, ¿no? Y dejamos de ser maoístas. Hay un libro por ahí que se llama Los hijos de Mao, que se lo recomiendo, es un texto muy bueno, no lo conocíamos, yo lo he leído ahora, pero éramos hijos de Mao, ya no somos los ahijados o no sé, algo así, ¿no? Pero no estamos con Mao, no estamos en contra de Mao, pero estamos más con Stalin. Que quede claro, esa es la vía que tienen que retomar los comunistas rusos, soviéticos. Y decía a los comunistas chinos, asumiendo la crítica que hay que hacerle, es decir, estáis por muy mal camino, retomar el poder, echar a la burguesía a patadas de una vez, retomar el camino de Mao, que aunque Mao tuvo sus errores, también lo hemos señalado, era marxista, era un comunista, ha propugnado una línea de construcción del socialismo que la ajusta y se está demostrando. Todo lo que habéis criticado a Mao se ha demostrado que era falso. Mao no era un izquierdista, Mao en todo caso se pasó un poquito, tenía que haber faltado antes, formuló algunas ideas no del todo correctas, no del todo marxistas, y eso es lo que ha aprovechado la burguesía, el revisionismo, para imponerse. Es lo que nosotros lo criticamos, es lo que analizamos en ese texto y lo que ha salido después. Entonces, si los comunistas rusos se posicionan en contra del denguismo, en principio, y del shiismo, van a cortar la salida a la propia burguesía rusa, que va a buscar la salida por ahí. No por Europa, por eso ya se ha cerrado, que es lo que buscaba antes. La Casa Común Europea, eso se acabó. Ahora van a buscar la salida por el CCP, la salida, esa humanidad, esa unidad de destino de la humanidad, el universal. Y es posible que una parte de los, en este caso, revisionistas, del Partido Comunista Ruso, de la Federación Rusa, abogue por eso. Pretende llevar las cosas por ahí. Un socialismo con características rusas, a imitación de lo que han hecho los denguistas, para allanar el camino, que ya lo tienen, pero reafirmar aún más a la burguesía rusa que no tiene salida, no tiene cultura. Los chinos todavía, la burguesía china todavía tiene cultura, todavía tiene el pasado imperial, los emperadores, lo que ellos llaman la nación china, que no existió. Bueno, pero los rusos no tienen ni eso, el ruso no tiene ni eso, lo único que tiene, lo que se ha encontrado es la cultura soviética, la cultura socialista, a Stalin, lo están rehabilitando, porque el pueblo lo exige. Entonces, si los comunistas soviéticos, ellos se consideran así, dicen a los denguistas y a los siistas, por ahí no, sois burgueses, no sois comunistas, no sois socialistas, eso va a suponer un gran acontecimiento para el movimiento comunista internacional, porque se va a retomar a nivel mundial el camino del socialismo, el camino del leninismo, el camino del estalinismo, el camino de la revolución socialista y comunista. Nosotros confiamos en eso, y los textos nuestros últimos apuntan a ello, avanzamos todo eso. Eso es lo nuevo, eso es lo que nosotros estamos planteando ahora mismo. Olvidarnos un poquito de ese pasado un tanto turbio, de las luchas, los revisionistas, los cruchovistas, etcétera, de NET, de Insiapet, eso, vamos a dejarlo a un lado, eso ya está aclarado, ya no ofrece dudas. Ahora el problema está ni siquiera en los denguistas, está en el sismo, y en lo que los rusos puedan interpretar.
Eso es la clave, esa es la clave de la situación. Nosotros estamos trabajando por ahí, estamos abogando por eso. Y esperamos que los comunistas soviéticos, los comunistas rusos, la Federación Rusa, nos escuchen. Hasta ahora la exposición ha sido muy buena, porque tuvimos un encontronazo a cuenta de la operación militar especial. Ellos partían de que Rusia estaba pidiendo imperialista, y dijimos, ni hablar, por ahí vamos muy mal. Hostias, se quedaron planchados, dijo, hostias, ¿qué pasa aquí? Y se han hecho la autocrítica, y dicho, efectivamente, Rusia no es un imperialista. Y lo cubre diciendo, bueno, puede haber algunos aspectos de carácter nacional, y digo, no, ahora mismo es una lucha de carácter nacional, porque están enfrentando al nazismo, a la OTAN. Y en ese sentido, la burguesía rusa está jugando un papel progresista, no imperialista. Otra cosa es que pretendan seguir adelante, porque eso sí le llevaría el imperialismo, evidentemente. Y si se asocia a los siistas, pues más razón todavía. Esos son los matices que están ahí, y debemos tenerlos muy en cuenta. De momento, pues apoyamos a la Federación Rusa en la lucha contra la OTAN y contra los nazis. Esa es nuestra posición. Pero cuidado, es la burguesía, no son socialistas ni son nada. Es la burguesía que en cuanto se libre de eso va a tratar de retomar la vía si no del Jesse, por lo menos de una burguesía fuerte, monopolista, como están haciendo los chinos. Eso es así. Entonces, repito, si los comunistas soviéticos adoptan una actitud crítica respecto al siismo, eso va a ser la salida por el movimiento comunista a nivel mundial. En torno a esa posición se va a conformar un nuevo movimiento internacional, estoy convencido. Cuya consecuencia va a ser iniciar el combate contra la burguesía nacional de todas partes, o la llamada burguesía que no es, contra la propia burguesía, y prestar ayuda a todos los movimientos revolucionarios de liberación nacional en todos los países, esa es la tesis leninista, hacer la revolución del propio país y apoyar el movimiento revolucionario mundial, a todos los pueblos y países que se enfrentan al imperialismo o a la reacción. ¿Está respondida la pregunta? Vale, bien. La pregunta que yo te quería realizar era el qué hacer frente a eso, ¿no? El qué hacemos frente a eso. ¿Cómo tenemos que organizar ese movimiento político de la clase obrera en el contexto del Estado español, y más sabiendo que en ese Estado carecemos de libertades políticas? Entonces, teniendo en cuenta eso, cómo organizar ese movimiento político amplio entre las masas populares, esa es un poco mi pregunta. Y bueno, ya sé que es un poco amplia, igual parece una respuesta completa, pero bueno, un poco eso. Gracias. En fin, y acabo de salir de donde ya sabes, ¿no? Yo he estado en contacto permanente con mi partido, y he estado informado hasta donde se podía. Y cuando salgo a la calle, pues me encuentro en una situación que desconocía completamente. O sea, aunque tenía alguna información, no tenía un conocimiento concreto de la situación. Y me he encontrado, he tenido sorpresas muy agradables, esa es la realidad. Porque claro, hay que partir ahí. Somos un movimiento clandestino, somos un partido clandestino. Estamos en las posibilidades legales, hasta donde se pueda, aquí está la muestra, pero seguimos siendo clandestinos. Nuestro potencial no se conoce, y más vale que sea así, que no lo conozcan sobre todo los que te dije, ¿no? Y es ahí donde hay que partir. Hay que partir de la organización del partido. Una organización fundamentalmente clandestina, es lo que afecta a la estructura orgánica, a la dirección, fundamentalmente. Y esto, por supuesto, vinculado a un movimiento amplio, más abierto, también de partido, pero semi-legal, vamos a decirlo así. O sea, no estamos por la clandestinidad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Y hay que empezar por ahí. Y lo primero que nos hemos planteado ahora es convocar un quinto congreso en lo que se analice la nueva situación, los cambios que se han producido en este país, y también en la situación internacional, es muy importante. El último congreso, cuarto congreso, cuando se celebró, todavía existía el campo socialista, existía la ONU, China todavía no estaba claro qué camino iba a tomar, también estaba la apertura de la reforma, pero todavía cabía esperar que en algún momento iban a quebrar y iba a haber una rectificación. Ahora todo eso está más o menos claro. El campo socialista ha desaparecido como tal. La ONU no existe. China ha tomado el camino
de la restauración capitalista y ya es un país capitalista. Entonces, eso influye muchísimo en la línea política y en el programa del partido, en la táctica, en su táctica. No podemos aplicar la misma táctica. En una situación en que se está creando una situación revolucionaria o pre-revolucionaria, en otra en que no es que exista estabilidad, tal, no, la crisis está ahí, ¿no? Y más fuerte que nunca, pero no hay una gran acumulación de fuerza revolucionaria. Ese es el gran problema. ¿Cómo llegar a esa gran acumulación que necesitamos para enfrentarnos al problema fundamental de toda la revolución, que es la toma del poder? Para eso necesitamos una gran fuerza y un programa, por supuesto, ajustado a la situación, y luego a que se maduren más, la crisis está ahí, pero a que maduren más la crisis revolucionaria. Entonces estamos abocados a nivel mundial ya hoy a una crisis de carácter revolucionario. Y ya Lenin definió la crisis revolucionaria como la situación en la que ni los de arriba pueden gobernar como hasta ahora lo están haciendo, es un hecho real. Estados Unidos, Francia, en Alemania, aquí ni los de abajo quieren seguir viendo como hasta ahora. Eso genera una situación revolucionaria. Ahí, en esa contradicción, se produce el choque. Entonces, pero para ese momento que va a llegar, tenemos que tener la fuerza organizada con el programa, que actúe de una manera correcta, justa, según los principios y la estrategia comunista, y no a tontas y a ciegas o por impulso de, no sé, del momento, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces, repito, reconstruir el partido ya está reconstruido, pero estamos muy débiles porque nos ha estado dando hasta en el cielo de la boca, nos han machacado 1000 veces, nos hemos repuesto, hemos votado, pero estamos muy debilitados, esa es la realidad. Recomponer el partido, salvarse de una línea política correcta, un programa justo y unos estatutos igualmente revolucionarios, base en el marxismo, el leninismo, el funcionamiento del centro democrático, y luego a partir de promover un movimiento amplio, vamos a llamar, entre comillas, de frente antifascista, vamos a llamarlo yo. No estoy acuñando ningún término, es una idea muy vaga, pero tender a agrupar a todas las fuerzas interesadas en acabar con el régimen, con la explotación monopolista, con la opresión nacional, la opresión de las mujeres, la cuestión cultural, en fin, hay muchos aspectos a tratar, a poner ahí como línea política del partido, ¿no? Y en este proceso, y fortalecer nuestras posiciones, ensanchar nuestra influencia, ganar apoyo también en el plano internacional, reconocimiento, eso es lo que hay que hacer, en eso estamos, y en eso vamos a trabajar. Digo lo que ya dije en otro momento, o sea, hubo un momento que nos vimos obligados a defendernos de aquella manera, porque o nos defendíamos o acababan con nosotros de todas maneras, entonces vamos a defendernos, ¿no? Ahora, si no se da esa situación, pues vamos a hacer un trabajo abierto, lo más abiertamente posible, sin renunciar a los principios en ningún momento. Y por supuesto la experiencia vivida, no tenemos de qué arrepentirnos, al contrario, tenemos muchas cosas que reafirmar, y que la práctica, la experiencia nos está demandando además. Y bueno, y eso es todo desde el momento. No sé si he respondido. Sí, perfectamente. Bueno, yo me alegro. Sí. No sabemos honrar la memoria de los mártires. No sabemos. Contamos su gesto de rebeldía, sus obras, sus anhelos. Lloramos ceniza. Es como un lamento. Yo quiero despertar cada día con ellos. Recordarles no me parece suficiente. Quiero seguir sus pasos. Quiero aprender a burlar la sombra de la muerte. ¿Queréis más? ¿Queréis más? Voy a... La fecha también. Sí. Bueno, ese último, hay otro hay más, pero son muy largos, ¿no? El vacío que nos dejan, es el título de este escrito en 1993. Hay vidas que pesan tanto como una montaña. Así eran Pablo, Isabel, Valentín. Nadie se extrañe si nos lamentamos
de ese vacío insoportable que nos deja, no temamos reconocerlo, aunque ello sea motivo de regocijo para el enemigo. La vida de un banquero, ¿cuánto pesa? ¿Acaso tanto como su dinero? Y un esbirro, ¿cuánto vale un torturador? ¿Cómo? ¿Con qué tasarlo? Fin, el poema. Puedo continuar, Esto es un poco más largo. Está escrito en 1981. 1981. Mis ojos ya están secos. Esperemos que sea así al final. Hoy siento necesidad de hablar con vosotros, Juan, Francisco, Abelardo, y también contigo, modesto camarada, del que no voy a poder seguir. Disculpadme. Ya lo he dicho. Me he despertado con un peso oprimiéndome el pecho y he caído en la cuenta de que tengo contraída una deuda con todos vosotros. A los muertos se les despide muy pronto, con 2 palabras, pero detrás de ellos queda toda una vida. Y si se trata de la vida de unos revolucionarios, queda algo más que eso. Sois nuestras raíces y desde la profundidad de la tierra seguís alimentando la roja llama de nuestros corazones. Juan, recuerdo nuestro primer encuentro allá, en la playa de la Victoria, en el invierno de Cádiz. Te presentaste con una aureola de largos y ensortijados cabellos. Este es un romántico, pensé yo. Después supe que habías jurado consagrarte por entero a usar y darlo todo por él, hasta la vida, si fuese preciso. Bien sabemos cómo has cumplido ese juramento. Francisco, hermano, nos encontramos en tu domicilio del barrio parisien de Neuilly, en tiempos ya lejanos de la 5ª reunión general de la organización. Habíamos recibido noticias uno del otro y al abrazarnos sentí el contagio de tu ancha sonrisa de niño. Eras el hombre fuerte de la organización. Fuerte porque sostenía sobre tus hombros los restos de un naufragio. La Onle fue tu obra. Y tú, noble Abelardo, cuánto hemos llorado tu muerte. Te seguimos nombrando y hablando de ti como si nada hubiese ocurrido. Mis últimos recuerdos son de la cárcel. Te veo travieso, siempre atareado, cavando túneles, reventando prisiones. Tu enorme energía te impulsaba a los primeros puestos. Nuestro primer encuentro fue en Vigo, cuando la huelga general revolucionaria. Bastó una mirada para reconocernos. Contigo estaban de más las palabras. Eras un hombre de corazón y de inteligencia tan clara como el diáfano azul de tus ojos. Hay que unirse, dijiste escuetamente, y tus compatriotas te siguieron, y todos nos sentimos orgullosos de tenerte. Inolvidables camaradas, manos asesinas os han convertido en mártires.
Pero no os vamos a llorar eternamente. Mis ojos están ya secos. Me siento reconfortado con vuestro ejemplo y miro una cara nueva, luz de vida. No sé si la acabo haciendo. Bueno, acabamos ya, ¿no? Sí, sí. Disculpa. Sí, dilo. Que nos vamos a llorar eternamente. Mis ojos ya están secos. Me siento reconfortado con vuestro ejemplo y miro con una nueva luz la vida. Así. Bueno, acabamos. Bueno, a ver, es imposible, yo soy capaz de recitar sin que se me caigan las lágrimas. Es un defecto mío. Acabamos ya este encuentro. Bueno, un saludo a todos, un saludo fraternal para todos y hasta la siguiente. Eskerrik asko. Saludos a todos. Saludos.